Buenas noches, Glenn. Mi nombre es Miguel y soy seguidor de tu canal desde hace un tiempo. Quiero compartirte una historia que no es mía, sino de mi abuelo, Julio. Le pedí permiso para narrar esta historia y le gustó la idea. Verás, mi abuelo Julio, o don Julio como lo conocen sus empleados y amigos, es el dueño de una taquería en una ciudad grande de México. Sirve guisos, caldos y, por supuesto, muchos tacos. Hoy la taquería va bien. Clientela fija, se llena en la hora pico. Siempre va llegando gente nueva. Y en general se vende bastante bien. Pero no siempre fue así. Mi abuelo, don Julio, abrió su primer puesto a principios de los 70s, con una mesa de madera, un toldo remendado y un trompo pequeño. Lo colocó en una esquina cerca de una parada de camiones, y ahí comenzó a vender sus primeros tacos. Carne bien adobada, piña dulce, salsa de chile de árbol que picaba en serio. Hizo todo como le enseñaron mis bisabuelos y como su fe mandaba. Honesto, constante y sin trampa. Pero por más que se esforzaba, los clientes no llegaban. Pasaban, olían, miraban y seguían. Algunos días vendía más o menos bien, pero otros no vendía ni una orden. Mi abuela cuenta que durante meses cenaron muchas veces tacos fríos porque nadie los compró. La noche en la que sucedió lo que vamos a contarles, había mucha lluvia. Mi abuelo todavía me lo describe y siento que estoy ahí. Gotas gruesas cayendo desde las 6, poca gente en la calle. Eran las 8 y el trompo estaba casi intacto. La única venta había sido la de un camionero que se detuvo y pidió 6 tacos. Mi abuelo ya pensaba en apagarlo y guardarlo con pena, cuando llegó una mujer. Mi abuelo siempre ha sido un caballero, un hombre muy educado, y por eso me sorprende que sea tan sincero a la hora de decirlo. Literalmente la describe como la mujer más fea que ha visto en su vida, y no lo dice con crueldad, sino con una especie de miedo y sorpresa. Iba toda de negro, con un vestido que parecía de otro tiempo y un rebozo oscuro pegado al cuerpo. El cabello, largo y muy lacio, se le pegaba a la cara mojada. Los ojos hundidos. No venía tirada, no olía a alcohol, no parecía perdida. Caminó derecho al puesto, pidió una orden de tacos y se sentó en la mesa de la esquina, la que quedaba bajo la lámina. Mi abuelo la atendió como a cualquiera. Le cortó carne, calentó tortillas, puso cebolla, cilantro. Ella comió sin prisa, con una calma rara para hacer noche fría de lluvia. Normalmente la gente está apurada por llegar a su casa, pero ella se quedó ahí un rato largo. No miraba a su alrededor, y un detalle que le llamó la atención a mi abuelo es que no temblaba por el frío, aunque venía mojándose y la brisa era fuerte. Todo esto le dio un aura bastante siniestra a esa mujer a ojos de mi abuelo. Terminó. Dejó el plato perfectamente limpio y, en vez de pagar y retirarse, le habló. Sus tacos son excelentes, pero le falta ayuda. Mi abuelo, que es un hombre de campo y muy religioso, la captó de inmediato. Él va a misa los domingos y se confiesa los jueves, y muchas veces ha escuchado de las tentaciones y todo eso. En cuanto escuchó la palabra ayuda en ese tono, se le encendió una alarma por dentro, pero aún así, no quiso ser grosero. ¿Qué clase de ayuda?, preguntó. La mujer sonrió, pero no fue una sonrisa feliz. Fue un momento tenso y mi abuelo lo describe como si el mismo diablo le hubiera sonreído. No quiero pensar que mi abuelo esté siendo dramático, ya que es un hombre valiente. Así que solo puedo imaginar cómo habrá sido la mueca de esa mujer antes de decirle: «La ayuda que yo puedo darle», contestó. «Te ofrezco un trato entre nosotros, un pacto. Si quiere, su puesto no vuelve a quedarse vacío, pero no es barato». Mi abuelo sintió que, en ese momento, la lluvia dejó de sonar igual sobre la lámina, como si todo hubiera hecho silencio para oír su respuesta. Me dice que pensó en mis tíos chiquitos dormidos, en la renta atrasada,
en las noches como esa que regresaba con el trompo entero, y descubrió lo que de verdad era la tentación de decir que sí. Pero algo en su corazón le dijo: cuidado con lo que respondes. Le agradezco, pero creo que es mejor seguir intentando salir adelante por mi cuenta. Ella, contrario a lo que esperaba mi abuelo, no se ofendió. No arrugó la cara, solo inclinó un poco la cabeza, como quien toma nota, y con una voz muy tranquila le contestó: como guste. Se levantó, dejó el dinero exacto para pagar los tacos, y se fue bajo la lluvia, caminando hacia la calle, y se perdió. Mi abuelo cerró temprano y llegó a la casa con la ropa oliendo a humo. No cenó. Se sentó en la cama y rezó un rosario completo sin mirar el reloj. Los días siguientes fueron peores. Llovió intermitente, la gente no salía, los camioneros no se paraban a comer. Un desastre. Además, algo raro pasaba, y es que a lo lejos, entre la lluvia, veía siluetas extrañas. Él no quiso darle una connotación paranormal, pero años después me ha admitido que sentía un frío raro en el pecho cuando, sin explicación, esas sombras se desaparecían en el aire. A la semana mi abuelo empezó a sentir que quizá había sido tonto. La frase "no es barato" le daba vueltas. Mi abuelo me confesó que se recriminó muchas veces no haber aceptado el trato. Y es que, como él me dijo, ¿cuánto es no barato cuando tus hijos traen los zapatos gastados? Realmente pensó que si esa mujer volvía a pasar por el puesto, él aceptaría lo que le pidiera. Así de desesperada era su situación. Pero por suerte, ahí apareció una prima suya que vivía en otro pueblo, y ella puso orden en el asunto. Se llamaba Irene, y mi abuelo la describe como una mujer práctica, firme, de las que sí creen pero no se asustan. Vio el puesto, vio el trompo, probó un taco y dijo lo que mi abuelo necesitaba escuchar. El problema no es la comida, es otra cosa. Tenemos que bendecir el negocio. Al día siguiente fueron a la parroquia. Don Julio habló con el padre. Le contó lo de la mala racha, lo de la mujer de negro, todo. El párroco lo miró con calma y después de un rato fue por agua bendita y una cruz. Esa misma tarde, sin mucho protocolo, se paró junto al trompo y rezó. Bendijo la plancha, la caja, las manos de mi abuelo y las de mi abuela. Colgaron un crucifijo detrás del puesto y pusieron una estampita de San Miguel Arcángel en la caja. No pasó un milagro ruidoso. No es que al día siguiente llegó una fila de gente, pero lo que sí pasó fue esto. Entró un señor que nunca había entrado. Pidió 3, repitió 2 y se fue. Luego una pareja. Luego un taxista que recomendó a otros 2. Luego unos trabajadores de la fábrica de vidrio de la avenida. Semana tras semana el puesto dejó de estar vacío. No fue explosivo, como él supone que habría pasado de haber aceptado el trato de esa mujer. Fue más lento, pero también mucho más agradable. Mi abuelo siguió fiel a su manera. Buen producto, trato correcto, cuentas claras y la cruz bien colgada en su puesto de tacos. Un tiempo después pudieron alquilar un local pequeño. Pasaron del toldo a una cortina que subía y bajaba. Hicieron más guisos, contrataron a personas para que los ayudaran, y la taquería de mi abuelo se convirtió en un lugar habitual para las personas que vivían por ahí. Años más tarde nació mi mamá, y la vida siguió bien. La mujer de negro no volvió a pasarse por el frente de la taquería de mi abuelo, pero de vez en cuando, alguien decía haber visto una figura parada en la esquina de enfrente, bajo la lluvia, mirando. Mi abuelo, cuando se enteraba, hacía una seña de la cruz sobre el pecho y seguía cortando carne. Hoy mi abuelo don Julio camina despacio, pero todavía revisa la sazón de su taquería. El local ya no necesita anuncio. La gente llega sola o recomendada por alguien. Hay días difíciles, claro, pero nunca como aquellos de trompo intacto a las 8 de la noche. Él no presume de haber vencido a nadie. Solo afirma sin gritarlo:
que a él lo levantó la constancia, la comunidad y la bendición que pidió cuando sintió que alguien estaba cerrándole los caminos. Si escribo esto no es para hacer propaganda, por eso no menciono la ciudad de donde somos. Lo hago para dejar testimonio de la historia de mi abuelo y para compartir la moraleja de su relato con más personas. Cuando algo te ofrece ayuda a cambio de algo que no puedes nombrar con calma, di que no, aunque estés solo bajo la lluvia, aunque el trompo esté entero y el dinero falte. Di que no y pide ayuda de la buena. Como me dijo él, a mí la ayuda, la verdadera ayuda, me llegó de parte de una prima necia y un párroco que no se hacía el tonto como los de ahora. Esa mujer, en cambio, nos hubiese marchitado a todos. Por eso mi abuelo no se arrepiente. Repite que si hubiera aceptado, quizá habría gente haciendo fila desde hasta la esquina, pero que él ya no sería el mismo, y esta fonda no sería nuestra. Prefirió tardar y poder dormir en paz sabiendo que no le debe a nadie. Y yo le agradezco que lo haya hecho. Me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Ariana y quiero contarles algo que me pasó en mi trabajo hace algún tiempo y que aún a día de hoy sigue pasando. Verán, trabajo como cajera y mesera en una taquería pequeña de un pueblo al sur de México. No diré el nombre del lugar porque todavía trabajo ahí y no quiero problemas, pero es una esquina conocida del pueblo. Un local angosto con la plancha al frente y 6 mesas de plástico con sillas rojas que ya tienen las patas chuecas de tanto arrastrarlas. Abrimos desde temprano, pero yo entro a trabajar a las 6 de la tarde y cerramos hasta que se va el último cliente, muchas veces cerca de las 3 de la mañana. Entré hace un par de años para hacer algo de dinero para ayudar en casa, y me terminé quedando porque el ambiente siempre ha sido muy agradable, casi como si fuéramos una familia. El jefe, al que todos le decimos Don Memo, me enseñó rápido: cobrar, servir, cuidar que las salsas no se queden vacías, que el refresco esté bien helado, que la plancha no se quede sola cuando el taquero va al baño. Al principio me costó el horario, pero le agarré el ritmo. En esas horas ves de todo: borrachos amables, borrachos agresivos, parejas peleándose en voz baja, policías que entran con hambre y silencios largos en la calle cuando ya son las 2 o las 3 de la madrugada. Ahora, la historia. Creo que no llevaba ni un mes después de comenzar, cuando empecé a notar a una señora del otro lado de la calle. Bajita, muy delgada, envuelta en un suéter negro aunque no hiciera frío, con falda hasta las pantorrillas y unos zapatos viejos. El cabello canoso y pegado a la cabeza, como si siempre lo trajera húmedo. Se quedaba parada en la banqueta, a la altura del poste de luz, y nos miraba fijamente. No pedía nada, no hacía señas, solo nos miraba. La primera noche que la noté, pensé que esperaba a alguien, tal vez a su hija o a un vecino con coche. La segunda noche se me hizo raro que estuviera en el mismo lugar, a la misma hora. A la tercera su presencia me inquietó. Ojo, no es que estuviera ahí todos los días, pero sí con la suficiente frecuencia como para que yo lo notara. Se lo comenté a Don Memo, medio en broma para probar. Le dije algo así como: oiga, jefe, la señora esa, la que se queda allá parada, ¿no quiere algo? Jamás hubiese adivinado cuál sería su reacción. Él no se rió. Me miró con seriedad que no le conocía, y dijo con mucha claridad: ignórala, no le hables, y si te pide algo llámale al taquero o a mí. Tú no te acerques. Le pregunté por qué. Solo repitió lo mismo con más firmeza. Ese fue su error, o el mío. Él no me dio explicaciones, y yo, que soy curiosa y desconfiada, pensé que lo decía para que no le regalara comida. En los pueblos se corre la voz rápido cuando un local regala, y luego llegan 20 a pedir fiado. Me imaginé que se trataba de eso. Además, la señora se veía como en situación de calle, flaquísima, pálida.
Me daba muchísima lástima. ¿Qué clase de persona ignora a alguien así? Parado horas enteras mirando un puesto de comida, sin atreverse a pedir. Empecé a fijarme más en ella. Siempre que iba era a las mismas horas, entre las 11 y la 1:30. A veces llegaba cuando había gente, otras cuando la calle ya estaba sola. Se acomodaba en el mismo punto, y ahí se quedaba, inmóvil. Si pasaba un coche, no se tiraba para atrás ni se movía para evitar el salpicón. Simplemente permanecía ahí. Eso sí, desde mi puesto de trabajo no podía ver su cara con claridad. La luz del poste dejaba esa zona en sombra, y la luz del local no alcanzaba a iluminar su lado. Eso también me molestaba, no poder verle bien los gestos, y por eso me los imaginaba. No sé, siempre he sido demasiado empática, y no podía evitar imaginarla triste, como queriendo pedir algo pero sin poder. Por eso una noche de viernes, a eso de la medianoche, me aventuré a hacer algo que tenía pensado desde hacía un tiempo. Quedamos solo el taquero y yo en la parte de adelante, guardando recipientes y limpiando mesas. El aire adentro estaba pesado por el humo de la plancha, y afuera hacía fresco. La vi de nuevo, en su lugar, y le dije a don Memo que iba a botar la basura. Don Memo estaba haciendo inventario, y me dijo que fuera, sin levantar la vista de la lista que tenía en la mano. Yo agarré una bolsa de basura y salí. Crucé la calle con el corazón acelerado, y cuando estuve del otro lado, fingí que me inclinaba para amarrar la bolsa y ganar tiempo. La señora estaba a 2 metros y seguía viendo hacia el local, ignorándome. Yo la saludé y le pregunté si gustaba algo de comida. La señora ni siquiera volteó a verme y se quedó con los brazos pegados al cuerpo. Yo tenía una bolsa con tacos y se la mostré antes de decirle: «Se los invito». Ahí sí reaccionó. Giró la cabeza despacio hacia mí. Lo hizo como si le pesara. Ese gesto tan raro me puso un poco nerviosa, pero al menos le pude ver la cara. Piel muy tensa, estirada, casi sin color y unos ojos hundidos. Le dije: «No le van a caer pesado. Se los traigo a la mesa si quiere». Y entonces sonrió. Pero no fue una sonrisa normal. No fue amable. Se le abrieron los labios despacio y dejó ver los dientes. Negros, algunos quebrados. Un olor salió con su aliento, un aliento horrible. Y entonces ella me dijo: «Cállate, maldita». Me quedé helada al escucharla, y no supe qué hacer. Quise enojarme, pero no me salía la voz. Lo único que atiné a hacer fue retroceder un paso. Ella me dio la espalda, así sin más, como si yo no existiera, y caminó pegada a la banqueta hacia la esquina. Y antes de doblar, se detuvo un segundo, miró de nuevo al restaurante y se fue. Regresé al local con las piernas temblando. Tiré la bolsa con los tacos como si estuvieran envenenados y me lavé las manos como si me las hubiera ensuciado tocándola. Obviamente no dije nada, aunque me sentía fatal por haber sido maltratada así por alguien a quien yo pretendía ayudar. Y no pude sacarme el asunto de la cabeza. Cerramos a las 2:30. Don Memo me llevó a mi casa. Intenté dormir, pero lo hice mal. Al día siguiente amanecí con náuseas, y todo el día me sentí enferma. Igual fui a trabajar, terca, y todavía de mal humor por lo que había pasado, pero a la media hora de abrir, tuve que correr al baño. Vomité como nunca. Regresé pálida a la caja y don Memo me mandó a sentarme atrás. Pero a los 10 minutos tuve problemas del estómago. Tuve que irme a mi casa y pasé 2 días en cama, con fiebre, escalofríos y el estómago ardiendo. Fui al médico y me dijo que tenía gastroenteritis. Me mandó varias medicinas y reposo. 4 días después volví al trabajo. Flaca, sudando frío, pero mejor. El jefe me vio entrar y, en vez de saludar, soltó el regaño que llevaba guardándose. Te dije que no le hablaras. No pregunté a quién, porque supe de quién hablaba.
Lo miré, y don Memo siguió con el primer y último regaño que me ha dado desde que estoy trabajando en esta taquería. Esa mujer está obsesionada con mi familia. No puedo decirte todo, pero lo básico sí. No es una señora. No es una persona que necesita ayuda. No le des comida. No le respondas. No la mires. No cruces la calle cuando ella esté ahí. No le hables. Tú solo finge que no existe. ¿Entendido? Yo asentí lentamente, sin entender del todo qué estaba pasando. Porque sí, la verdad es que yo no había hecho la relación entre mi enfermedad y esa anciana. Pero al final, cuando terminó de regañarme y se calmó, le pedí a don Memo que me explicara. No me gritó, pero su voz salió baja y dura. Al parecer, hace años don Memo y su familia trabajaba en otra esquina. Su mamá atendía, y esa mujer ya se paraba enfrente a la misma hora. Primero pedía agua, luego comida, luego se enojaba si no le daban, luego se paraba a decir cosas feas y a gritar insultos en la puerta. La madre de don Memo empezó a enfermarse, y un día se atrevieron a llevar a una señora que sabía hacer limpias. A partir de eso, la anciana dejó de pegárseles, pero no se ha querido ir. Y han pasado los años y los años, y esa mujer se ha ido poniendo más vieja. Pero no se rinde. Don Memo me explicó que a él y a los suyos no les puede hacer nada, porque están protegidos, pero que los otros empleados y yo debemos tener cuidado, porque esa anciana, hasta el día que se muera, va a buscar cómo perjudicarlos, aunque sea indirectamente. Le dije, casi con vergüenza, que le había ofrecido tacos. No me pegó un grito, solo apretó la mandíbula como quien quiere tragarse una mala palabra, y simplemente me dijo que jamás volviera a hacerlo. Quise llorar, no de miedo sino de coraje contra mí misma. Don Memo me ayudó a calmarme, y luego me repitió lo que tenía que hacer. Si la vuelves a ver, te paras detrás de la caja y te pones a contar servilletas. Si te habla, no le respondes. Si te insulta, menos. Y si te da por ser valiente, sales tantito al patio, respiras y entras otra vez. Nosotros seguimos trabajando. Ella se cansa y se va. Desde entonces, su presencia se volvió rutina. No todas las noches, pero sí muchas. Yo la veía llegar desde adentro. La sombra bajita que se pegaba a la línea invisible de la banqueta. El suéter negro aunque hiciera calor. El cabello pegado a la cabeza. Cuando estaba ahí, el aire en el local cambiaba. Y no es un decir, ni sugestión, porque el taquero también lo siente. El aire cambia, se hace pesado. En noches muy solitarias, cuando solo estamos nosotros y esa mujer al otro lado de la calle, he notado que a veces las luces parpadeaban. No a lo loco, no como cortocircuito, sino algo leve, breve y muy conciso. Solo en una ocasión ha pasado con clientes en la taquería, y ellos sí lo notaron. Eran 3 muchachos bastante conversadores y uno de ellos dijo: ¿vieron? La luz hizo algo raro. De inmediato, don Memo le restó importancia diciendo que seguro era el voltaje. Yo me quedé callada. En otra ocasión me llegó un olor rancio desde la calle. La vi de cerca por segunda vez en mi vida. No sé qué la motivó, pero había cruzado la calle y estaba a unos 10 metros de la puerta. Apenas controlé el susto que me dio y me fui a la trastienda. El taquero fue el que me avisó cuando por fin se fue. Otras veces, cuando el local se vaciaba un poco, ella hacía algo que me ponía nerviosa. Se inclinaba levemente, como quien busca ver los rostros de adentro a través del reflejo del cristal. No tocaba, no golpeaba, solo inclinaba la cabeza, apenas como si quisiera memorizar nuestras caras. Una madrugada, cerca de las 2, hubo un apagón de unos minutos. Todo negro, y cuando al fin volvió la luz me quedé sin aire. Levanté la vista y la vi a través del vidrio de la ventana. Me sostuvo la mirada, sin parpadear. Sentí un pellizco en el vientre, como si me apretaran por dentro.
Ese día había sido muy estresante. Yo estaba de malas y tenía ganas de salir a insultarla, pero respiré profundo y salí al patio de atrás para respirar. Cuando volví ya no estaba. A veces de pronto desaparece durante semanas. Dobla la esquina como si se hubiera acordado de un pendiente y ya no regresa por un tiempo. No voy a mentirles. Cada vez que eso pasa, yo deseo que sea la última vez que la veamos. Pero eventualmente regresa. Yo cambié hábitos. Ya no saco la basura a medianoche, ni salgo a la parte de enfrente a tomar aire. Si la veo, bajo la mirada y me pego a la rutina. Don Memo a veces me dice, tranquila, y sigue con lo suyo. Supongo que él está mucho más acostumbrado a esto que yo. No sé cómo han logrado salir adelante con esa mujer acosándolos, con esa bruja. A mí me da pena que los clientes se den cuenta, pero la mayoría no percibe nada. Comen y se van. Mi hermana me ha preguntado si de verdad creo que es una bruja. Y a ver, yo no lo sé, ya que como tal nosotras no nos criamos con esas creencias. Pero sí sé que esa mujer tiene una mala energía muy potente consigo. Don Memo dice que está obsesionada con su familia, que antes se acercaba más, que ya no puede hacernos nada directo. No sé qué hicieron para que ya no pueda, y él no me ha dado detalles de qué hacía, salvo insinuar que por su culpa su madre estuvo enferma mucho tiempo, cosa que creo ya que la vez que me equivoqué y le hablé, me envió al baño por 4 días. Te escribo esto, Glenn, después de una noche especialmente rara. Ayer sí vino, y no sé por qué, pero sentí que en esta ocasión venía con fuerza. Había tardado casi un mes en aparecer, y me di cuenta de que había vuelto porque la luz parpadeó 3 veces en el salón de la taquería. Un perro callejero que iba de paso se le quedó mirando y comenzó a chillar, antes de salir corriendo a todo lo que daban sus patas en dirección contraria. Y bueno, podemos estar todos de acuerdo en que los animales saben cosas. Le avisé al taquero con una mueca discreta, y seguimos trabajando como si nada. Pero las cosas empezaron a ponerse raras. Un vaso vacío se deslizó de la encimera y se rompió sin que nadie lo tocara. Nadie lo notó excepto Don Memo y yo. Él lo barrió sin decir nada, y yo seguía atendiendo a los clientes, como si no hubiese visto nada. A la hora de cerrar, la anciana de la banqueta ya no estaba. El aire adentro volvió a su peso normal. Lavé la caja, conté el dinero, guardé las salsas. Caminé a mi casa por la calle de atrás, la más iluminada, y de nuevo me prometí que no la miraría si regresaba. Me prometí que si un día me habla me tragaré el orgullo y no contestaré. Aprendí por las malas que es mejor ignorar su existencia. Ahora, no sé qué quiere exactamente. Don Memo no me da explicaciones, y yo tampoco se las pido, pero supongo que algo más debió pasar. Aunque, quién sabe, tal vez solo es envidia, rabia. Hay gente así de loca en este mundo, y casualmente esa mujer lleva consigo algo que le permite hacerse notar. Ahora, si alguien que escuche esto piensa que, a raíz de esta historia, más nunca va a acercarse a una figura así para ayudarla, le diría que no me tomen como un ejemplo de lo que puede pasar. En realidad, no me arrepiento de haber querido ayudarla. Me arrepiento de no haberle hecho caso a Don Memo, lo cual es muy diferente. Pero si mañana alguien necesitado aparece por la puerta y necesita un par de tacos para llenarse el estómago, lo ayudaré sin dudarlo, y le aconsejaría a cualquiera de ustedes que haga lo mismo. Como ya dije, sigo trabajando ahí. Esta tarde volveré a tomar mi puesto de mesera y cajera en la taquería de Don Memo. La anciana de la banqueta seguro aparecerá de nuevo, tarde o temprano, y nosotros la seguiremos ignorando, haciendo nuestro trabajo y atendiendo a los clientes que vienen sin enterarse de que hay una bruja al otro lado de la calle. Continuamos. Trabajo como taquero de canasta me permitió vivir y ver cosas bastante curiosas. Y el relato que quiero compartirles hoy, comunidad, me pasó hace unos 10 años.
Me llamo Martín y por aquel entonces vender tacos de canasta fue la única alternativa que encontré para ayudar a mi familia en un difícil momento económico. Salía todas las tardes luego de la universidad en mi bicicleta, con una canasta llena de tacos de papa con chorizo, chicharrón y adobada. Mi ruta era sencilla. Salía de mi casa a las 6 o 7 de la noche, pedaleaba hasta el centro y a las 8 ya estaba estacionado frente a la parada de los autobuses que venían de la ciudad, donde siempre me compraban las personas que iban llegando de sus trabajos, los que no querían cocinar cuando llegaran a casa. Los fines de semana igual. Siempre les vendía a los que querían irse de fiesta, pero no querían tener el estómago vacío. Y a medida que pasaban las horas, los clientes cambiaban. Taxistas, repartidores y muchos borrachos. Si todo iba normal, para las 11 o 12 ya había vendido todo. Y si sobraba, bajaba a la zona de los bares, donde siempre un grupito de bebedores compraba lo último. Bueno, el día que sucedió esta historia no fue normal. Al parecer hubo un problema en la ruta de autobuses y mucha gente tomó caminos alternos, pero yo no me enteré. Me compraron algunos clientes habituales, pero a eso de las 12 yo tenía todavía media canasta llena. Era martes, así que mejor decidí moverme a 2 colonias, cerca de un hospital chico donde a veces les vendían a los camilleros, a las enfermeras y a los doctores de emergencias. Esa era una buena opción, ya que esa gente sí te compra bastante, sobre todo cuando tienen turnos tranquilos. Pero la decisión que tomé para llegar fue el problema. En lugar de rodear por avenidas, me fui por el camino más corto, que era por un par de calles solitarias que me llevarían bajo la carretera, por un puente bastante tétrico. Es más corto, pero no me siento cómodo ahí. Y no sé qué estaba pasando por mi cabeza cuando tomé esa decisión. Supongo que influyó mucho que los tacos se estuvieran enfriando. Ese bajo puente huele a humedad y orina, y casi siempre está solo. Esa noche, por prisa y por terquedad, bajé por ahí pedaleando con la canasta amarrada a la parrilla. Escuché coches pasando mientras me acercaba. Las lámparas de ese tramo eran pocas. Me detuve un momento para asegurarme de que la canasta estaba bien ajustada. Y de nuevo comencé a pedalear. Por dentro yo iba haciendo cuentas de lo que me quedaba por vender, y estaba rezando que todo se me vendiera en el hospital. Me repetía que no era tan tarde, que todavía alcanzaba a venderlo todo. Y entonces, a la mitad del bajo puente sentí el jalón. Fue en el hombro, directo, como si alguien me hubiera agarrado para detenerme. Perdí el equilibrio y casi me caigo de la bicicleta. Por fortuna logré sostenerla y evitar que se cayera, ya que los tacos se me hubiesen ido al piso. Miré para atrás pensando que habría un asaltante amenazándome, pero no había nadie. Ese bajo puente olía asqueroso, pero no tenía dónde esconderse, ni columnas ni basura. Simplemente muros de concreto llenos de grafitis y muchos charcos. Pero ahí estaba yo, de pie, intentando entender quién me había jalado del hombro. No fue el viento ni la bici atorándose en un bache. Fue un tirón con intención. Me quedé un rato mirando al fondo del túnel. Nada a la izquierda, nada a la derecha, nadie junto a mí ni a 2 metros, escondiéndose en la entrada del túnel, que aunque hubiese sido el caso, habría sido demasiado extraño, ya que el túnel era largo y yo iba por la mitad. Nadie me hubiese podido haber jalado y corrido a la entrada del túnel sin que yo lo escuchara, a más de 10 metros en un par de segundos. Me dije a mí mismo que tal vez tenía sueño y que perdí el balance en un momento de distracción, y eso me hizo pensar que alguien me había jalado. La verdad, es increíble lo rebuscadas que podemos ser las personas cuando queremos justificar algo que no tiene explicación. Me reí para adentro de mí mismo para bajarme el susto y seguí, pero esta vez caminando, por si acaso. Y creo que di 5 o 6 pasos cuando volví a sentir el jalón, más seco, más fuerte. Esta vez me giró el torso un poco y movió la bicicleta.
La canasta se inclinó, y las botellas de salsa en el fondo se golpearon entre sí. Me apresuré a enderezarme y giré el cuerpo listo para un empujón. Otra vez nadie. Cuando volví a caminar hubo un segundo en que escuché algo que sonó a paso ligero detrás de mí, como una sandalia arrastrándose. Sin saber qué más hacer, apreté el paso. Agarré el manubrio con 2 manos y avancé lo más rápido que me permitía el peso de la bicicleta. Ya estaba a punto de salir, cuando sentí un tercer jalón, y lo juro por mi madre, fue el peor de todos. Sentí los dedos en mi hombro como si una mano me apretara. Me di la vuelta, y no había nadie. Y ya casi llorando agarré mi bicicleta y salí corriendo de ahí tan rápido como pude. No me importaba saber cómo aquello era posible. Solo quería llegar al hospital y acabar con esa noche. Cuando pude me volví a montar en la bicicleta y no dejé de pedalear hasta que llegué al hospital, en medio de un ataque nervioso. Tan nervioso estaba que unos paramédicos que estaban junto a la entrada se me quedaron viendo y me preguntaron qué me pasaba. Yo no encontraba palabras para explicarles lo sucedido y simplemente les dije que me habían querido asaltar en el bajo puente de unas calles atrás. Ellos me advirtieron que tuviera cuidado, que ahí en ese bajo puente habían pasado cosas feas, y les creo. Al final logré vender los tacos que me faltaban en el hospital, y se me pasó un poco el susto al ver que había valido la pena, pero no podía más con los nervios, y le pedí de favor a un taxista que me llevara. Acomodó la bicicleta en el techo, y bueno, gasté un dinero que no debía en el taxi, pero al menos no tuve que pedalear más esa noche. Al llegar a casa mi madre me regañó, ya que la verdad sí estaba preocupada que se me hubiera hecho tan tarde. Me aseguró que unos cuantos tacos fríos no valían que estuviera expuesto a esa hora de la noche. Y bueno, cosas de madre. Le di la razón y me acosté a dormir. Al día siguiente descansé, y ya el próximo día como a las 10, me pasé cerca del bajo puente para verlo una vez más, pues obviamente no podía creer lo que había sucedido. Me quedé mirando a lo lejos, y estaba vacío. No salía nadie. No se veían sombras ni algún grupo de jóvenes. Nada. Era solo un lugar solitario. Desde ese día siempre tomé una ruta larga para llegar al hospital, pero no volví a pasar por ese puente. Aún vendo tacos, pero ahora en un puesto fijo. Pero recuerdo con claridad aquella noche, y lo mucho que me marcó. Incluso a día de hoy con mi coche, prefiero dar más vueltas, gastar más gasolina, que tomar por atajos oscuros y caminos que no me dan una buena impresión. Eso es todo. No quiero sacar conclusiones, ni especular que podría haber sido eso. Pero sí quería compartirlo contigo y con la comunidad, Glenn. Si algún día sienten que alguien los jala por el hombro, no miren atrás para asegurarse de quién es. Puede que se lleven un susto.